Welcome, ladies and gentlemen. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Si eres nuevo y quieres formar parte de este canal top, te invito a que suscribas, toques la campana, le des like y que me acompañes hasta el final de este vídeo. Todos me preguntan cuánto se gana en Madrid, cuánto realmente se gana, ¿vale la pena viajar o no? Pues mira, este vídeo trata sobre cuánto se gana realmente en Madrid. Vale, como sabéis, Madrid es el motor económico de España, por lo que muchas empresas deciden situarse o trasladar sus capitales. Madrid posee un ambiente favorable para los negocios tecnológicos y turísticos. Asimismo, Madrid, por ser la capital, tiene el privilegio de acoger las principales instituciones públicas. Es sede de grandes compañías nacionales e internacionales y es el epicentro de la inversión, ¿vale? ¿De Madrid al cielo? Sí, señor. A continuación os voy a hablar sobre los salarios y las remuneraciones en España 2020, en particular en Madrid. ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional? Es de 950 euros al mes, es decir, de 31,66 euros al día. Sí que es cierto de que en España te pagan de dos maneras, al mes y por horas. En este vídeo voy a desarrollar el contenido de cuánto realmente gana un camarero o un bartender profesional en Madrid, Only Madrid, así que te pido de que me acompañes hasta el final de este vídeo. ¿Cuánto le pueden pagar por horas a un camarero? Va desde los 8 a 15 euros aproximadamente, va a depender mucho de la experiencia que tengas. Si te acoges a un contrato full time de jornada completa de 40 horas a la semana, 5 días de trabajo con 2 días de descanso, vale, pues tendrás una remuneración de 950 euros al mes, vale. En Madrid, para que puedas vivir regularmente bien, tienes que ganar por encima de los 1.200 euros al mes. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta esa premisa, vale. Sí que es cierto de que en Madrid el tema de las propinas, el tema de los tips o como vosotros lo llaméis, pues aquí lo llaman el bote. ¿Y qué es el bote? Pues suelen colocar todas las monedillas, como veis aquí, todas las monedas que suelen dejar los clientes, ¿no? Los huéspedes, y los suelen repartir con los trabajadores, dependiendo a la semana, a la quincena o a fin de mes. Va a depender mucho del tipo de restaurante u hotel en el que trabajes. Vale, pues mira, en este vídeo no voy a entrar en detalles de promocionar alguna marca en especial ni nada por el estilo, ¿vale? Sí que es cierto de que quiero ser muy transparente y veraz y de llevaros información de primera mano, ¿vale? Y eso es lo que intento hacer. A ver, si trabajas en un restaurante de renombre con estrellas Michelin, muy prestigioso, muy lujoso, donde acuden famosos y personas con buenos ingresos, pues mira, en estos restaurantes suelen manejar el bote a la semana y lo mínimo que te pueden dar son de 300 euros a la semana. Cuidado, vamos a manejar con ese promedio de 300 euros, lo mínimo. Al mes sacarías 1.200 euros solo de bote. A eso le sumamos tu sueldo base de 950, pues daría, hombre, un total de 2.150 euros brutos al mes. Vamos, sí que es cierto de que es un sueldo que está regularmente bien para ganar en Madrid. No está nada mal. Te permite pagar tus servicios y pues por ello también te permite ahorrar. Así que pues está bastante bien eso. Ahora, cuidado, pero para llegar a ser seleccionado en ese tipo de empresas, sí que es cierto de que te exigen demasiado. Tienes que poseer un perfil único, por así decirlo. Te piden mucha experiencia, ¿vale? El inglés, pues nivel avanzado. Además, otro idioma adicional, como por ejemplo el francés o el alemán, ya que hay muchos turistas de esos países, pues en Madrid. ¿Vale? Además, pues también cabe indicaros de que te exigen mucho, sí que es cierto, y pues hay veces vas a trabajar más de las horas establecidas, pero vamos, trabajar en este tipo de empresas, pues vale la pena porque a las finales pues vas a cobrar muy bien y eso pues
vale la pena, como quien dice, currárselo. Vale, el primer caso es trabajando en un bar, pues top, exclusivo, yo qué sé, lujoso, ¿vale? Pero ahora, si trabajas en un bar, pues vamos a llamarle así, regular, sin más. Pues mira, igual, también suelen repartir el bote de manera semanal. Y lo mínimo que te pueden dar ahí son 130 euros semanales. Vale, si eso lo sumamos al mes, pues nos va a dar una suma de 520 euros al mes. Cuidado. Más le agregamos tu sueldo base, que son 950, nos daría un total de 1.470 euros brutos mensuales. Sí que es cierto de que es un sueldo de que no está nada mal, la verdad, para ganar en Madrid está bastante bien. Te permite, como te digo, cubrir tus gastos y pues también te permite ahorrar, ya que, como les habéis mencionado, la media que puede ganar un profesional en esta área pues es lo mínimo 1.200, ¿vale? Para que puedas vivir regularmente bien. Ahora, pero si el tercer caso, ¿qué pasa si estudias y quieres trabajar como part-time? Es decir, 20 horas a la semana. Lo puedes hacer, pero tienes que buscar una empresa, un restaurante que te pague pues lo mínimo, mínimo 10 euros la hora. Si es así, pues mira, en 20 horas a la semana sacarías 200 euros por semana. Al mes sacarías 800 euros de sueldo. Vale, sí que es cierto de que como trabajas media jornada, pues no te va a corresponder el 100% del bote. Es ahí que va a depender mucho en qué tipo de restaurante trabajes. Pero vamos a manejar que te den pues lo mínimo 20 euros por semana de bote, ¿vale? Al mes sacarías 80 euros. A eso le sumamos tu sueldo, que son 800, pues sacarías 880 euros brutos mensuales, es decir, trabajando como part-time o media jornada, ¿vale? Que no está nada mal también, la verdad, pero claro, va a depender mucho y tienes que barajar muchas posibilidades, sobre todo antes de trabajar, pues, ¿no? Tienes que buscar siempre las mejores condiciones y las mejores remuneraciones para que te puedas tratar de solventar tus gastos, ¿vale? Se gana muy bien de camarero o bartender profesional, pues hombre, va a depender mucho de la experiencia que tengas y asimismo pues en el tipo de empresa en la cual vayas a currar. Un bartender o un camarero de restaurante gana igual que un camarero de hotel, pues os tengo que decir que no. Hay una diferencia, ¿vale? Una diferencia por el tema de experiencia. A ver, me explico. El sueldo mínimo, ¿vale? El sueldo base de un camarero de hotel es 1.000 euros, dependiendo de la experiencia, como les digo. Entonces, si trabajas en uno de las mejores cadenas de hoteles prestigiosas, por así decirlo, a nivel mundial, ¿vale? Con sede en Madrid, pues ese tipo de hoteles suelen repartir el bote de manera semanal y lo mínimo que te pueden dar son 350 euros a la semana, ¿vale? Si es así, al mes sacarías 1.400 euros brutos, solo de bote. Cuidado, vamos, es una suma que digamos, vamos, respetable, cuidado, porque ni de tu sueldo, vamos, que tu sueldo sería 1.000 y en bote sacarías 1.400. Madre mía, que vamos, hay una diferencia, vamos. Entonces, pues mira, si tienes un bote de 1.400 euros al mes, le agregamos tu sueldo base de 1.000, darían un total de 2.400 euros brutos mensuales. Tío, vamos, que es un sueldo para esa área muy, pero muy respetable. Vamos, es una pasada de sueldo, yo diría, que te permite, vamos, vivir bastante bien. Te permite pagar tus servicios y sobre todo, pues te permite ahorrar. El sueldo está, vamos, bastante guay. Sí, sí, es bastante.
Vamos, pero ya te digo, para poder ser seleccionado en ese tipo de hoteles, pues vamos, es muy, pero muy complicado. Tienes que tener un perfil, ya te digo, muy, pero muy selecto. Ahora, España sí que es cierto de que es una muy buena opción si piensas venir a trabajar en el área de hostelería, pues ya que hay muchos turistas por aquí. Hombre, sí que es cierto de que en Madrid, por ser la capital, como te lo dije, pues la vida es bastante cara. Así que no tienes que olvidarte de ello. A continuación, pues os voy a hablar sobre las carreras top en España 2020, ¿vale? Así que sin más, empezamos. Vale, pues mira, la profesión top que empieza este ranking de las carreras más remuneradas y mejor pagadas en España 2020 es el cirujano plástico. Y yo creo que pues es una carrera que tiene mucha demanda, yo diría, a nivel mundial, ¿vale? Y en España pues no es la excepción. Tiene un sueldo de 160.000 euros brutos anuales. Cuidado, estamos hablando de una cifra, vamos, madre mía, es bastante pasta, ¿eh? Pero claro, para llegar a ser un cirujano plástico aproximadamente, pues entre la formación y demás, toma unos 14 años. ¿Cómo así? Entre la licenciatura de medicina, que dura aproximadamente 6 años, ¿vale? A ello le agregamos 4 años de residencia hospitalaria y 4 años más de la licenciatura en cirujano plástico, pues hombre, a las finales nos daría un total de 14 años aproximadamente para obtener ese grado o ese grado de cirujano plástico. En el segundo lugar tenemos al radiólogo con una remuneración de 70.000 euros brutos anuales. Sí que es cierto de que pues para ello tienes que estudiar medicina, ¿no? 6 años, luego también realizar el sistema de formación específica o MIR en radiología. ¿Vale? La especialidad suele alargarse entre 4 años respectivamente, como de formación específica o MIR en radiología. ¿Vale? La especialidad suele alargarse entre 4 años respectivamente. Como tercer lugar tenemos ortodoncistas, ¿vale? Esta profesión es muy demandada también aquí en España. Tienes que estudiar en la licenciatura de odontología. Dura entre 4 a 5 años, dependiendo de la universidad, y suele llevar entre 240 a 300 créditos. Como cuarto lugar tenemos a la carrera de odontología con un sueldo de 50.778 euros brutos anuales. Como número 5 tenemos al director de proyectos de ingeniería con una remuneración de 63.680 euros brutos anuales, que sí que es cierto que para estudiar la carrera de ingeniería industrial pues dura 4 años, en la especialidad entre 2 a 3 años respectivamente. Como número 6, el director comercial con un sueldo de 52.406 euros brutos anuales. Número 7, tenemos al manager industrial con una remuneración de 50.151 euros brutos anuales. Número 8, tenemos al director informática con una remuneración de 50.113 euros brutos anuales. Que sí que es cierto que para estudiar la carrera de ingeniería informática pues toma 4 años. Número 9, juez con una remuneración de 50.000 euros brutos anuales. La carrera de Derecho pues dura 4 años. La especialidad en la Escuela Práctica Judicial toma 2 años aproximadamente. Número 10, el comercial inmobiliario con una remuneración de 48.413 euros brutos anuales. Y por último tenemos al director financiero con una remuneración de 45.077 euros brutos anuales. Fijaos, las sumas son relativamente altas, así que pues nada, si estás estudiando una de estas carreras top, ¿vale? Con mucha demanda aquí en España, no tienes mucho que pensar ahí.
Pero si estás pensando y aún no te decides qué carrera y te gustaría estudiar una de estas carreras que tiene mucha demanda, ¿vale? Y son muy bien pagadas aquí en España, pues ¿a qué esperas, hombre? Ya no lo pienses más. Espero haber despejado vuestras dudas y si es así, pues no te olvides, estoy en YouTube como Julius Top, suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Bye bye.